Bueno, muchachos, vamos a ver el tema de hoy, tema interesante, donde podemos observar unas cosas nuevas para el día de hoy que arrancamos. Laura, ¿de dónde estás? Estoy en- ¿Dónde? Estoy esperando y pues estoy aquí de la clase. ¿De qué? No te entiendo. ¿A dónde andas? En el centro, profe, sino que le estaba diciendo que tuve que acompañar a mi mamá a una cita médica, Mm, entonces pues me conecté mientras ella está en su cita. pues claro, sí, está perfecto. Dile a la mamá que salude, ¿está por ahí haciéndome? No está por aquí, pero yo le mando los saludos. Y que saludes, que tiene una hija muy pilosa, muy inteligente. Bien, entonces habíamos terminado el tema de ventilación. Recordamos que vimos el tema de ventilación y antes vimos el de humedad y temperatura. Y bueno, ok, perfecto, continuamos. Un segundo. Entonces, perfecto. Vamos a continuar entonces con un tema muy interesante que se llama iluminación. El tema de iluminación es súper interesante y que nos va a servir muchísimo, sobre todo porque es un tema novedoso, es un tema que aplica efectivamente para, que aplica efectivamente para todas las empresas y que está directamente relacionado con el bienestar de los trabajadores. Y aquí entonces empezamos con el artículo 79, donde nos dice que obligatoriamente todos los lugares de trabajo deben tener una iluminación adecuada e indispensable de acuerdo a la labor que se realiza. ¿Pero qué significa eso? A ver, muchachos, ¿qué quiere decir de acuerdo a la labor que se realice? Pues yo les voy a comentar lo que quiere decir eso. Y esa labor la vamos a ver en el reglamento técnico de iluminación. Vamos a escribir aquí RETILAB. RETILAB actualizado en PDF y lo tenemos y lo vamos a ver aquí. Y nos vamos a referir a ese RETILAB como el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público. Antes de eso, nos vamos entonces a remitir efectivamente por acá a nuestra página, donde vamos a decir aquí que tenemos entonces el tema de iluminación. Iluminación industrial. Cualquier pregunta, con todo gusto, la pueden hacer. Karen, ¿qué color ponemos?
¿Qué color ponemos? A ver, El lila, profe. me imaginé, sí, perfecto. Muy bonito ese color. Ese color es súper chévere. Entonces, iluminación industrial. Así nos vamos por acá y vamos antes de poner el reglamento técnico de iluminación. Quisiera yo efectivamente mm, venir y copiar esto que tenemos aquí, donde en ese artículo 79 nos habla de unas cosas muy interesantes y aquí lo tenemos. Entonces vamos a resaltar esto que tenemos aquí y nos dice entonces que en todos los lugares de trabajo vamos a elaborar un estudio de iluminación, artículo 79 de la resolución 2400, y nos dice que de acuerdo a la clase de trabajo o de labor que se realice y según la modalidad de la industria. Pero ¿cómo sabemos eso, muchachos? ¿Cómo sabemos qué nivel de iluminación se requiere? Y yo me hago una pregunta, ¿cuál es el término para identificar eh, ese flujo luminoso, esa iluminación? ¿Cuál puede ser el término? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la unidad de medida de la iluminación? Luxes, ¿no? Los luxes, muy bien. Perfecto, entonces nos vamos entonces y decimos que esos luxes. Y ahí sí ya quisiera yo tocar este reglamento técnico de iluminación, que es quien efectivamente nos va a decir, que es quien efectivamente nos va a decir cómo hacemos para nosotros trabajar con ese nivel de iluminación que nos pide y que nos requiere ese artículo 79. Reglamento técnico de iluminación es la respuesta del año 2010. Reglamento técnico de iluminación del año 2010. Efectivamente, esa es la respuesta. Todos los lugares de trabajo tendrán la iluminación adecuada e indispensable de acuerdo a la clase de labor que se realice y según la modalidad de la industria. Perfecto. Y ese reglamento técnico de iluminación vamos a tenerlo presente en la página 77. Y en esa página 77, yo creo que ya les había mandado el reglamento técnico de iluminación, ¿cierto, muchachos? Díganme que sí. De nada, ¿quién era? ¿Quién era? Uy, pensé que era usted, profe. No. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, un segundito. Un segundito, ya les digo quién era. No sé. Bueno, entonces decimos que nos vamos con esto por acá, ocultar controles de la reunión, y decimos que en la página 77 el reglamento técnico de iluminación nos dice efectivamente claramente cómo es ese tema cómo es ese tema del que estamos hablando en el momento. Nos pasamos, estamos en la 99 y nos referimos a la página 77, a la página 77, y la página 77 nos dice una cantidad de cosas súper interesantes como estos niveles de iluminación que estamos teniendo por acá. Muy bien, ahí los tenemos. Ahí los tenemos, entonces, muchachos. Por ejemplo, aquí nos dice que tenemos que tener en cuenta con esos niveles de luminancia, y aquí tenemos una L y una X, que hace referencia a los luxes. ¿Por qué se hace importante este tema de los niveles de iluminancia? Porque nos habla que debemos tener un nivel medio, que es con el que arrancamos, un nivel máximo, que es el máximo que debemos tener, y un nivel mínimo, que es ya básicamente lo menos que una persona puede tener para que no llegue a sufrir un accidente de trabajo. ¿Qué enfermedades de carácter laboral se tienen básicamente por estos temas de iluminación? Pues fíjense ustedes que es algo muy curioso porque tenemos muy pocas enfermedades, pero básicamente
el- la importancia del tema de la iluminación se da por la fatiga visual, se da por el estrés y se da obviamente por los accidentes, porque recordamos que efectivamente todo lo que tiene que ver con los riesgos de carácter laboral y los riesgos profesionales está efectivamente ligado a los accidentes y enfermedades. Entonces, vamos a silenciar, aquí vamos a ver cómo silenciamos por acá a estos muchachos. Al amigo Jason, perfecto. Entonces, aquí los tenemos, miren, tipo de recinto de actividad. Entonces, nos vamos a disponer a mandar estas tablas, a recortar estas tablas y las mandamos a ese tablero. Aquí nos dice página actual, perfecto. Vamos a recortar más de estas hasta llevar toda la tabla que tenemos aquí. Vuelvo y les pregunto, muchachos, yo les había mandado esto, ¿cierto? Sí, Sí, profe. sí, lo tenemos. Sí, hicimos una actividad con eso ya. Nosotros ya habíamos visto iluminación, ¿no? Esa parte sí, porque nos dejaste una actividad que tocó cargarla, creo que fue antes del parcial. Ah, sí, ok, sí, era como la entrada de eso, ¿no? Sí, ajá, sí que fueron de las 25 actividades que hicimos. Eso sí. Otro para lo de no, no recuerdo para qué, Ajá, sí. pero lo hicimos y con esas mismas tocaba subir Ajá, los niveles de iluminación. sí, muy chévere, perfecto, Wilma, gracias. Mira, vamos a copiar estas también y las mandamos. Entonces, una vez por acá. Nos queda faltando la industria textil. Industria textil es un pedacito. Y de esta forma podemos entonces decir que ya tenemos prácticamente dominado este tema. Con este último que es colegios y centros educativos. He visto que hay muchos compañeros de ustedes eh, como profesores, muy chévere. Ser profesor es una cosa muy bonita. Esa es efectivamente pues también una de las fortalezas que se tiene, la docencia. Bueno, entonces yo recuerdo que ya habíamos bajado entonces ese luxómetro, ¿cierto? Ya lo habíamos bajado. Y ese luxómetro en este momento, por ejemplo, ¿cuánto tienen ustedes de iluminación en las casas? Preguntémosle a Manuel, ¿cuánto tienes ahorita? Está entre 15 y 17, profe. Sí, es bajito, ¿no? Sí, es bajito, pero fíjate que es más o menos, o sea, uno con eso, pues más o Yo menos. tengo dos, profe. Está muy oscuro, Sí, sí, está muy oscuro, sí, yo esta mañana veía eso. Por ejemplo, yo, no sé, dije, voy a ver qué nivel de iluminación tengo, tenía como que 5, muy bajito, ¿no? Muy bajito, sí, eso depende de... Magali, ¿cuánto tienes? Listo, muchachos, ahí ya tenemos entonces ese reglamento técnico de iluminación, ahí lo podemos ver, lo podemos buscar, cualquier cosa que necesitemos, ahí lo tenemos, perfecto. Muy bien, está perfecto, listo. Continuamos entonces y desaparecemos de este reglamento técnico de iluminación. Ujú. Por ahí.
Entonces, continuamos hablando un poquito acerca de de este artículo 79. Con amarillo vamos a resaltar algunas otras cosas que nos va a decir aquí. Dice, a la vez que deberán satisfacer las condiciones de seguridad para todo el personal. Entonces decíamos que qué enfermedades de carácter laboral pueden llegar a tenerse o a darse a causa de una mala iluminación. Entonces hablamos de varias. Una de ellas se llama la catarata. Catarata se da justamente por la radiación infrarroja. Cuando hacemos referencia a radiación infrarroja, recordamos que existe del otro extremo la radiación ultravioleta. Entonces tenemos infrarroja por un lado, ultravioleta por el otro. Los dos pueden llegar a causar cataratas, los dos pueden llegar a causar enrojecimiento de la, de la conjuntiva. O sea, pueden llegar a causar conjuntivitis esas dos. Esas dos exposiciones, digamos esas dos sobreexposición, ¿no? De igual forma, causa fatiga ocular y esa fatiga ocular se da en el nervio óptico cuando hay efectivamente destellos de luz o cuando hay sobreiluminación o cuando hay muy poca iluminación. En el puesto de trabajo de ustedes, fíjense a ver si hay poca iluminación. ¿Cómo se sabe? Si nosotros tenemos sombras en nuestro puesto de trabajo. Revisen. A ver. Tenemos sombras en nuestro puesto de trabajo, es una iluminación que es deficiente. Entonces hablamos de fatiga ocular, hablamos de cansancio, hablamos de estrés, hablamos de nistagmus. El nistagmus es la enfermedad de los mineros. El nistagmus es cuando hay uno está trabajando en una parte más o menos oscura y sale y efectivamente está el sol radiante afuera y entonces uno dice, uy, así como Frankenstein, ¿cómo se llama? Drácula, así, efectivamente, entonces eso puede llegar a causar nistagmus y ese nistagmus es un daño que se produce a veces que no se devuelve en el nervio óptico. Bien, la iluminación podrá ser natural o artificial. O sea, la iluminación podrá ser natural o artificial. ¿Qué significa? Eso significa que nuestra iluminación podrá ser la luz del sol o en su defecto podrá llegar a ser con una iluminación que tengamos de una lámpara incandescente o de una lámpara fluorescente o una lámpara de sodio o de una lámpara de mercurio. Perfecto. Bueno, ahí nos habla de las ventanas, etcétera, que eso ya lo conocemos. Proporcional a la superficie del local y clase de trabajo que se ejecute, complementándose cuando sea necesario con un artificial. Listo. Nos dice que no produzca alumbramiento, causa de reflexión del foco luminoso en la superficie de trabajo o foco luminoso en la línea de visión. Entonces ahí tenemos nosotros presente que muchas veces encontramos, yo me lo he encontrado una vez cuando yo trabajaba en las ARLs hace muchos años, entonces justamente me encontraba eso. Me encontraba que efectivamente en alguna oportunidad me llamaron, estaban en Sedelca que ahora se llama ASEO. Y teníamos a una persona aquí trabajando, ¿cierto? Que estaba sentado y tal. Y entonces tenía una reflexión del punto luminoso del sol. El sol y claro, le brillaba los ojos y esa persona empezaba a tener fatiga visual, dolor de cabeza, náuseas, desespero y otros. Entonces, que no produzca deslumbramiento es básicamente eso, que no produzca viciamiento de la atmósfera. Hace referencia a que si, por ejemplo, tenemos nosotros una persona trabajando en un socavón o algo así, y esta persona prende una vela o prende un mechero con queroseno o con ACPM, este consume el oxígeno y empieza a peligrar la vida de esa persona. Eso es lo que hace referencia al viciamiento. Nos vamos entonces con la 2400 a ver qué más encontramos. Y entonces fíjense ustedes que también nos dice
que el número de focos, su distribución e intensidad. Mire usted que esta parte sí. De esto no habíamos visto nada, ¿no? Jamie. Jamie. ¿De esto habíamos visto algo? Jason. Sí, me llamaba, profe. ¿Sí? ¿Hemos visto algo con relación a esto o es la primera vez que lo vemos? De alumbrado público, pues la verdad, profe, hasta donde recuerdo, no hemos visto, no hasta ahora. ¿No es cierto? Ok, gracias. No. Muy bien, perfecto. Entonces nos habla que el número de focos, su distribución e intensidad estará con relación a la altura, superficie del local y de acuerdo al trabajo que se realice. Vámonos entonces a la siguiente página y yo les comento qué es lo que hace referencia, qué es lo que significa efectivamente este tema. Entonces hablamos o hacemos referencia, muchachos, a que en este local de trabajo, cualquiera que sea, debe tener una altura, debe tener un área, imagínense usted. Y de igual forma, debemos tener unos colores de unas paredes y también debemos tener una distancia entre el foco luminoso, y el puesto de trabajo. Entonces, a eso es que hace referencia, efectivamente. Entre el foco luminoso y el puesto de trabajo. Así las cosas, muchachos, podemos decir que tenemos a un trabajador por aquí, que está aquí, el hombre está como sentadito por aquí, ¿cierto? Y aquí tenemos una mesa, y aquí tenemos un foco luminoso, entonces hacemos referencia a que efectivamente esa altura de la cual se habla es una altura desde el foco luminoso hasta el puesto de trabajo, altura H. Recordamos, desde el puesto de trabajo hasta el foco luminoso, altura H. Y nos dice también que debemos tener, pues no sé, una distancia, un área, y entonces decimos un lado y tenemos otro lado. O sea que por ahí tenemos un área. Muy bien. De igual forma, hace referencia a la actividad que realiza. Bueno, creo que es mucho más bonito si escribimos entonces con el computador porque ya veo que mi letra no es muy bonita. La actividad económica, ¿cierto? Económica. Y hacemos referencia al reglamento técnico, RETILAB, el reglamento técnico de iluminación. De esa manera podemos nosotros decir que ya tenemos la mitad del paseo hecho. Otra de las cosas interesantes es que debemos nosotros tener presente el color de las paredes. Espérense un momentico, yo quiero pedirle el favor. Vamos a ver, jóvenes, vamos a ver, ¿dónde están? A ver, Carolina Hernández, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. ¿El color de tus paredes de qué color es? Verde y naranja. Verde y naranja.
Claro, perfecto. Angie Ortega, ¿el color de tus paredes de qué color es? La profe, son blancas. Perfecto. Caro, ¿puedes apagar un momentico la luz? Y Angie también la puedes apagar. ¿Qué se me dice? A ver. Profe, es la luz la, Ah, profe, no es luz artificial, sino luz natural. es natural. Bueno, Angie, perfecto, puedes volver a prenderla. Es luz natural, perfecto, ¿no? Qué bien, muy bien, sí. Entonces, mira que las paredes, yo quiero que ustedes observen las dos paredes. ¿Ustedes, Brian, las alcanzas a ver? Sí, profe. Eso. ¿Qué notas en la de Angie y qué notas en la de Carolina? No, pues como la de Carolina se ve como un poco más opaca, pareciera, Sí, como que no refleja bien la luz, exacto, muchas gracias. ¿Y la de Angie? se ve todo más clarito. Ujú, perfecto, sí. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es efectivamente eso, que las paredes absorben la iluminación. ¿Cómo les parece? Wilmar, ¿tú sabías? De pronto, Karen, ¿tú sabías? Wilmar, ¿sabías? De pronto, Karen. Perdón, profe, ¿me repite? Sí. Quiero preguntarte a ti y a Karen. Quiero lo que nos acaba de comentar Brian. Brian, cuéntanos. No, pues que en las paredes, la pared de Angie pues se ve como más iluminación pues por las paredes blancas para que reflejaran. En cambio las de Carolina como que no reflejan bien la luz, parece. Sí, es efectivamente lo mismo que yo noto y es por el color de las paredes de Carolina, porque son unas paredes que tienen tonos que son oscuros. ¿Qué significa eso? Entonces tenemos un tono blanco que refleja un 90% de iluminación y unos tonos que son un poco más oscuros que reflejan como 60, 70 entre las paredes y el techo. Pero esa reflectancia obedece a unas tablas que vamos a ver más tarde. Entonces, lo primero que acabamos de ver es que la absorción, el reflejo de la luz en las paredes blancas es mayor que el reflejo de la luz en las paredes de otro color. Entonces aquí colocamos entonces el color de las paredes. Muy bien. Bueno, ok, muy bien. Color de las paredes. Color de las paredes. Vamos a poner esto en un colorcito amarillito. Y también vamos a tener presente el color del techo. Vamos a cambiar este color. Y por acá tenemos color del techo. Ese color del techo también obedece a unos porcentajes de reflectancia. Entonces, fíjense ustedes que los colores del techo, el color de las paredes, los lados, o sea, las dimensiones, ¿no? O sea, lado por lado, pues es área. Es lo que nos dice que obedece a lo que justamente nos está diciendo esa norma. Lado. Miren tan bonito que está quedando ese muñeco. Perfecto. Un lado y otro lado. Entonces nos devolvemos y vemos qué era lo que quería decir eso. Aquí nos dice efectivamente el parágrafo, el número de focos, o sea, el número de bombillos, su distribución e intensidad estará de acuerdo con la altura, superficie del local, o sea, área,
Y de acuerdo al trabajo que se realice, o sea, de acuerdo al trabajo que se realice, pues es este reglamento técnico de iluminación. Entonces ahí ya tenemos todo, mírelo ahí, tenemos la persona que está, actividad económica, tenemos el área, tenemos los colores, tenemos la altura, tenemos aquí la altura y efectivamente de ahí tiene que resultar un número de focos con una intensidad. Continuamos y vamos a ver qué más nos dice esta 2400 con relación a este tema. Se procurará que el trabajador... ¿Qué pasó? Se procurará que el trabajador no sufra molestias por la iluminación solar directa. Para eso es indispensable utilizar un vidrio difusor con coloración apropiada, que evite el resplandor, o sea, un color oscuro. 81. Cuando se use iluminación suplementaria para las máquinas o aparatos, se ha de tener cuidado de que tengan su pantalla adecuada siempre que no haya una proyección de contrastes de luz y sombra. 82. Los lugares de trabajo dentro del establecimiento que ofrezca mayor peligro de accidente deberán estar iluminados, sobre todo las máquinas. Se deberán tener en cuenta los niveles mínimos de intensidad de iluminación, ya sean medidos en luxes o en bujías. Y este artículo 83 existió antes del Reglamento Técnico de Iluminación y esto era lo que se manejaba antes con relación a la iluminación. ¿Ustedes cuántos artículos vieron en el... ¿Cuántas actividades económicas o cuántas de pronto clasificaciones vimos dentro de cada actividad económica? Pensaría que tenemos como unas 200 niveles de iluminación. Aquí antiguamente teníamos 8. El artículo 21 del 2400 nos empezó a hablar hace tiempos de algunas cosas interesantes como por ejemplo las renovaciones de aire en el parágrafo A y en el parágrafo B nos decían que como mínimo 300 lúmenes o 30 bujías pie. Aquí ya podemos saber cuánto corresponde una bujía a pie, que es 10.76 luxes. Lo tenemos en el artículo 83. Importante, esto es importante. $10.76 luxes. Una bujía a pie equivale a 10.76 luxes. Todas las ventanas, tragaluces, lumbreras, claraboyas, orificios por donde deba entrar la luz solar, así como las pantallas de lámparas fluorescentes deben conservarse limpias y libres de obstrucciones. Bueno, limpio, ¿por qué, muchachos? Cuenten a ver. ¿Por qué limpio? ¿Qué hace referencia con limpio? Aquí tenemos una lámpara. Entonces resulta... ¿Cuánto dura una lámpara? A ver, Brian. Manuel, ¿hace cuánto cambiaste el bombillo de tu cuarto? Fue hace como 2 meses. ¿Y cuánto te había durado antes? Como me alcanzó a durar como 6 meses, profe. Y ¿Tan ya pues, poquito? sí, pues fue que hubo un daño eléctrico. Ah, ya. Entonces llevó el bulto, fue el bombillo. Ojo, pero eso no se mide por tiempo, ¿no? Los bombillos y lámparas no se miden por tiempo, Se miden sino por... digamos, por ¿cómo se llama? Se me fue. Como por la utilidad, o sea, no dicen le dura 1 año o 2 años, sino que depende de la frecuencia con la que, digamos, se prenda. Sí, eso funciona por horas de funcionamiento. Eso, así era. O sea, no por tiempo de, digamos, Ah, sí.
de que le va a durar un año, sino que es por, exactamente, o sea, por el tiempo de uso. Sí, horas de uso. Estaba mal dicho. No, pero estábamos en lo que es. Entonces, fíjate que efectivamente eso dura una cantidad de horas, muchísimas horas. Entonces, aquí hace referencia a ese artículo que vamos a leer ahorita, que mire, el polvillo cuando está por allá volando, entonces cuando la persona está, cuando hay viento, el polvillo sube al techo y sube a los bombillos. Cuando la persona está barriendo, ese polvo también llega a los bombillos. Y nadie, pues nadie va a limpiar el polvillo de los bombillos. Nadie lo limpia. Significa eso entonces que ese bombillo se va a ensuciar, ¿cierto? Entonces le va a quitar iluminación. A eso es que hace referencia efectivamente ese artículo que tenemos ahí presente. Ujú. Aquí, artículo 84, donde nos dice que deberán conservarse limpios. Perfecto. También nos dice que la iluminación general de tipo artificial debe ser uniforme y distribuida adecuadamente de tal manera que se eviten sombras intensas, contrastes violentos y deslumbramientos. Ese también vamos a llevarnos ese artículo por acá, donde tenemos nuestra tabletica por aquí, efectivamente nuestro tablero. Y vámonos también a recortar este, que es el complemento de ese artículo 85. ¿Pero qué dice? Dice lo siguiente. La iluminación general de tipo artificial debe ser uniforme. Muy bien. Esto. De manera que se eviten sombras intensas y deslumbramientos. La relación entre los valores mínimo y máximo de iluminación medida en luxes no será inferior a 0.8 para asegurar la uniformidad de la iluminación en los lugares de trabajo. 0.8. 0.8, ¿a qué hace referencia? Fernando Daza, ¿cómo te va? ¿Qué más, profe? ¿Qué crees que significa el 0.8? Más o Profe, menos. no sé. El 80%, hombre. Ah, por eso, el 80%, profe. Eso, bien. Entonces ese 0.8 hace referencia a que es 0.8 que corresponde al 80%, pero el 80% de qué? Vamos a leerlo nuevamente. Dice que los valores mínimo y máximo de iluminación medida en luxes. Ok, vamos entonces a coger un ejemplo de estos que tenemos por aquí. Vamos a decir que estamos trabajando en la industria alimenticia, aquí lo tenemos, y industria alimenticia, áreas generales de trabajo. Tenemos mínimo 200, máximo 500. ¿Listo? Mínimo 200. Área industria alimenticia, aquí la tenemos, pero los que todavía no lo han ubicado. Industria alimenticia y nos dice áreas generales de trabajo. Y entonces hace referencia a un punto que tenemos aquí, que es el mínimo, que es este de aquí, que es el mínimo. Y este de aquí, que es el máximo. O sea, decimos entre 200 y 500. Entre 200 y 500. Entre 200 y 500. $200 y 500 luxes. Muy bien. ¿Cuál va a ser el 80% de 200? 8 por 2, 16. O sea, lo que esté por debajo de 160 luxes ya está mal. Entonces, para que lo tengamos presente, a eso es que se refiere ese artículo, ese parágrafo del artículo 85. Profe, porque hice la relación entre los valores mínimo y máximo. Y en el ejemplo usted tomó solo el mínimo cómo se interpreta aparte. Dice la relación entre los valores mínimo y máximo. Sí, sí, sí. Entonces, por acá sería
5 por 2, 10, sería 600 el máximo. Entonces decimos que por el lado de arriba tendríamos Ah, 600 como máximo. no puede estar ni por debajo ni por encima Sí, del 80%. ¿O qué? 20% menos ya es malo y 20% más para arriba es malo también. Ah, ya. Sí, sí, sí. Perfecto, bien. Nos vamos por acá y vamos a ver qué otra sorpresa nos trae esta norma. Monotomía aquí, a ver, esto ya no lo estamos viendo ni lo necesitamos. Pero sí, este otro de por acá se nos perdió. Aquí. Muy bien. Uy, ¿qué pasó aquí? Oiga, y eso ya lo habíamos copiado y me dejaron volver a darle la clase de qué racos. Ya les había dado eso. Se nota que... No, listo, entremos de una vez al tema. Ok, entonces tenemos por acá. Tenemos por acá un salón. Aquí tenemos este de aquí. Entonces, lado por lado, vamos a decir que tenemos 10 metros por acá. Tenemos 5 metros por aquí. Tenemos un color de las paredes, amarillo. Color del techo, blanco. No, gris. Recordamos, color de las paredes, amarillo. Color del techo, gris. Vamos a decir que la altura es 3.7 metros. Ya lo tenemos. Muy bien. El paso primero para poder desarrollar esto es el siguiente. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es lo siguiente. 1. Método. Método de la relación de la cavidad local. El primer paso que tenemos para poder desarrollar este método es efectivamente encontrar la relación. Primero, relación de la cavidad local. Para eso, vamos a seguir entonces una normita que dice por acá en qué color ponemos esto. Vamos a ver qué color. Un colorcito, este colorcito. La relación de la cavidad local, vamos a decir que tenemos 5 veces la altura. Igual a. Igual. Cinco veces la altura. Sobre largo por ancho. Tenemos entonces ya un primer dato. Vamos a recordar cuáles son los puntos que tenemos acá. 3.7, la 5 y 10. 3.7 son los datos que tenemos.
Le reemplazamos aquí. ¿Cuánto nos da, muchachos? 3.7, pero en otro color. Tal vez blanco. Lado 10, ancho 5, lado 10, 5 por 3.7. ¿Cuánto nos da eso? ¿5.55, profe? Sí, 5.55. Perfecto. El valor que acabamos de encontrar es 5.55. Esta es una técnica, ¿no? Esto realmente es una técnica. Estos son los datos adimensionales, algunos. Dos. Tabla de relación de la cavidad. Vamos entonces a encontrar ese valor en la tabla de relación de la cavidad. Vamos a ver qué nos encontramos ahí. Para eso, en esa tabla de relación de cavidad, vamos a buscar la presentación que tenemos por aquí con relación a iluminación. Y vamos a copiar entonces. Y nos vamos a este tema por acá, que se llama tabla de relaciones de cavidad. Ok. Vamos a ver. Muy bien. 5.5. Muchachos, quiero que vean ancho 5, largo 10. 5.5 se encuentra entre 5 y 6. Discúlpenme un segundito, vamos encontrando entonces la interpolación entre estos números que tenemos acá y vamos a encontrar entonces que nos va a dar más o menos 6, no, 5, 4, 5, 5, 6, como 5, 7. Busquen a ver cuánto les da, muchachos.
Entonces, entre 5 y 6, el valor entre 6.7. Y aquí debemos encontrar 5.5, 5.55, ¿cierto? Entonces, 4.5, 5.5, 6.5, 1, 5.5, 5.5. ¿Da 5.7, muchachos? ¿Cuánto da eso? Esa interpolación en mi cabeza me da 5.7. Tiene que dar por ahí. $5.7. 4.555. Sí, sí da eso. Sí da eso, ¿cierto? Entonces por acá tenemos a alguien que ya encontró el valor. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventanas de tragaluces? Ya te cuento. Carolina Herrera, cuéntanos, ¿por qué no nos iluminas con una ventana? Carolina, ¿dónde estás? Carolina Hernández. Muchachos, a la pregunta que cuáles son las ventanas tragaluces, Carolina, por favor, mueve tu computador para mostrar por dónde está entrando la luz en tu cuarto. Y les presento una ventana tragaluz. Exactamente. Esas son las ventanas tragaluces. Te agradezco, Caro. Perfecto. Jenny, ¿listo? ¿Solucionado? Profe, una pregunta. Sí. Pero si cruzamos ancho 5 y largo 10, ¿no sería 4.5? No habría que interpolar. ¿Por qué estamos cogiendo dos valores distintos? Ah, porque nos da 5.55. Pero no, o sea, digamos, si vemos la tabla en ancho, escogemos el 5, ¿no? Y luego nos paramos en largo en 10, la cruzamos y nos da 4.5. Ah, sí, pero si el dato que hubiéramos encontrado hace un momento, si hubiera dado 5 y no 5.5, Ah, estamos de acuerdo con eso. listo, profe, ya. Esa era la... Sí, pero como nos dio 5.55, creo que es, nos dio 5.55, tenemos que interpolar y encontramos el valor. ¿Cuánto les dio? 5.71, profe. Eso, 5.7, ¿no les dije? Perfecto. Muy bien, 5.7. Ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos el nuevo valor que es 5.7. ¿Cómo les pareció? $5.7 en la tabla, pero este aparato no quiere escribir. 5.7. Bien, aquí lo tenemos. Lo tercero que hacemos es efectivamente una cosa muy interesante que ya les voy a mostrar. Y es ver justamente lo relacionado con la reflexión. Miren por favor aquí este dibujito que hicimos acá. Miren. Entonces resulta
se los voy a dibujar aquí en otra página. Vamos a hacer una cosa súper interesante, que es el techo. Necesitamos una línea. Blanco. Y las paredes quedan de otro color. Desde aquí podemos observar qué tenemos. Un foco luminoso. Miren. Entonces la iluminación, miren por favor lo que voy a hacer. No, venga. Tenemos entonces la iluminación, ¿cierto? De nuestro bombillo. ¿Cuántos grados hay? De aquí para arriba. Uy. Miren. De aquí hacia arriba todo. Si todo fuera 360 grados, de la mitad del bombillo hacia arriba, ¿cuánto hay? No. 180. 180. Entonces mira que el bombillo, lo que alumbra hacia arriba lo devuelve para abajo. ¿Cierto? El bombillo, lo que alumbra hacia arriba lo devuelve para abajo y lo de abajo se va para las paredes y lo refleja. Eso se llama reflectancia. Y algo parecido, debido a que es un fenómeno físico, lo vamos a observar también en ruido. Entonces aquí se va a llamar reflectancia, o sea, el reflejo. Entonces por eso vamos a encontrar entonces ahora ese reflejo. Vámonos entonces muy bien por acá. Vamos a encontrar, muchachos, en una página que tengamos por ahí. Vamos a encontrar esto y nos vamos con la siguiente página. Vamos a ver esta que se llama tabla de reflectancias efectivas. Tabla de reflectancias efectivas va a decirnos cuánto es el reflejo de cada una de nuestros colores. Y lo tenemos aquí. ¿Qué colores teníamos, Karen Velasco? ¿Te acuerdas? Vamos a ver, mira, por acá teníamos unos colores que habíamos dibujado. Gris el techo y amarillo las paredes. Gris el techo y amarillo las paredes. Gris el techo. Bueno, ¿ustedes creen que encontramos por aquí un color gris? Pareciera que sí. Gris el techo. Amarillo las paredes. Amarillo pillo. Gris el techo, ustedes, miren, gris es un color que absorbe mucha. Gris es un color que absorbe mucha iluminación, ¿cierto que sí? Gris el techo, amarillo las paredes. Vamos entonces a buscar ahorita. Ah, bueno, gris, ¿cuál es el nivel de iluminación del nivel de reflectancia de gris? Vamos a buscarlo por acá. Gris. Gris claro, vamos a decir que es un gris claro. Y las paredes amarillo. Estos son colores medios. Depende, un color. ¿Ustedes se acuerdan los colores de la facultad, de los salones de clase? Cuando hablábamos de salones de clase, entonces decíamos que teníamos unos colores medios o colores claros. Entonces vamos a decir
¿Qué es un color amarillo qué? ¿Amarillo quemado o un color amarillo suavecito? Lo que diga Karen Velasco. Amarillo claro sería, profe. Muy bien, amarillo claro. Gracias. Amarillo claro de las paredes. Entonces hacemos referencia a un color claro que es 70%. Entonces decimos gris el techo. Amarillo claro está más arriba. Déjame ver, amarillo claro. Con el mismo 70, pero está más arriba. Ok, de acuerdo, muy bien. Gris el techo. Gris será 50, ¿no? Vamos entonces. Ok, vamos entonces por acá. Y vamos a ver esta tabla que se llama tabla de reflectancia. Vamos a buscarla. Ya, aquí la tenemos. ¿Qué pasó? Aquí la tenemos, muchachos, y les presento. Yo también les mandé esto. Vamos a pegar. Vamos a pegarle a la página actual. Ahí la tenemos. Entonces, recordamos el techo. Entonces, miren, vamos a ver la cosa. Miren. La que manda es la que está arriba. Tabla de reflectancia. Techo. Buscamos el número 50. Aquí lo tenemos. $50 techo y pared 70. ¿Y el número que encontramos cuál fue? Vamos a recordar cuál fue el número que encontramos hace un rato. ¿En la tabla o en el primer paso? En el segundo, 5-7, ¿no? 5-7. 5-7, muy bien. Entonces, en esta tabla yo la recorté en 4.8. Vamos a ver, 5-7. A ver, entonces. Vamos a recortar el pedacito que falta. Hacemos una cirugía plástica y queda. Listo, jóvenes, vamos a buscar 5-7, interpolamos, hacemos lo mismo que hicimos hace un rato. Pues la barra ahí no nos deja ver. Gris, profe, que no deja ver. Vamos a buscar entonces por aquí
5.7 se encuentra entre 5 y 6, ¿cierto que sí? Miren, vamos por aquí, hasta aquí, hasta aquí. ¿Por qué? Porque por aquí nos venimos acá. Y encontramos ese valor y encontramos este otro valor también. 30 y 34. 30 para 5. 34 para 6 y el número que necesitamos encontrar es 5.7, o sea que nos da 33.2 por ahí. Hagan la interpolación, 33.2 me dan la cabeza, me da a mí 33.2. Hagan la interpolación y me dicen a ver cuánto les da. Yo voy por un vaso con agua. 32.8. Sí, No, no puede dar eso, tiene que dar 33.2. ¿Cuánto da? 32.8. Ah, bueno, pero estábamos cerca. Muy bien, 32.8, sí, señor. Listo, entonces el valor es 32.8. Chévere, ¿no? A mí me gusta mucho. 32.8, entonces, eso se llama reflectancia. 3. Entonces, de esas cosas raras, ¿no? De esas cosas raras, muchachos. De esas cosas raras. Teníamos, recuerdo yo, 50% del techo. Y 70% de las paredes. Entre ellas dos nos da 32.8, Wilmar. Sí, profe. 32.8%. Eso hace referencia a 0.328. Recordemos eso, ¿no? Entonces aquí decimos que igual 32.8% entre paréntesis, ¿qué significa? 0.328. Bueno, no entre paréntesis. Bueno, sí. Muy bien. Entonces, después de haber encontrado la reflectancia, vamos a encontrar el flujo luminoso. Vamos a encontrar el flujo luminoso. Flujo luminoso. El flujo luminoso. Muchachos, la vida de ustedes va a cambiar en este momento porque vamos a darnos cuenta cómo de luxes va a pasar a lúmenes. Daniel Dorado, ¿qué opina? Interesante, igual tenía esa duda también de cómo pasar los lúmenes. Los lúmenes. Bueno, ¿qué opinas? Chévere, ¿no? Ok, vamos a pasarlo. Simplemente, entonces, vamos a encontrar el flujo luminoso. Flujo luminoso es una cosa muy chévere. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos Q igual a B por A? Es digamos, parecido. 4. Encontrar el flujo luminoso.
En vez de flujo luminoso. Oiga, y ustedes me dejaron botar corriente media hora ahí. Encontrar el flujo luminoso. Flujo luminoso es igual a flujo luminoso es igual a los luxes requeridos luxes requeridos que encontramos en el Retilab por el área sobre el porcentaje de reflectancia que encontramos. Vamos entonces a buscar un color aquí para estos luxes requeridos. Recuerden, luxes requeridos del Retilab. Voy a escribir por ahí. Ah, bueno, pero ahorita no nos vayamos a confundir. Sobre ese porcentaje de reflectancia. Y listo. Vamos a escribir por aquí una cosa chiquitica que diga Retilab. ¿Qué valor se toma, profe? ¿El mayor o el menor? ¿De qué? ¿De qué? Del Retilab. El medio, el valor medio. Ah, ya. Ajá, el valor medio. Está buena la pregunta. El valor medio. Ujú. ¿Cuál fue el que nos dio? Ah, bueno, ¿cuál fue la actividad económica que trabajamos aquí? No hemos dicho nada, ¿no? A ver, Wilmar, ¿qué actividad económica? Invéntate alguna cosa en una oficina. ¿Oficina? Un restaurante, una oficina, una sala de cirugía, una empresa, dentro de una empresa, ¿qué parte de la empresa? La parte del taller, la parte de lo que quieras, área de mantenimiento. ¿Oficina de dónde? Una oficina de... Una industria alimenticia. Vamos a buscar a ver si hay oficina, ¿te parece? Vale, profe. Vale, entonces mira, buscamos por acá industria alimenticia, área general de trabajo, dice procesos automáticos, dice decoración manual e inspección, pero pues no dice oficina. Sin embargo, No. tenemos oficinas bastantes por acá, por otro lado. Vamos a buscar. Oficinas, mira, aquí las tenemos. Entonces aquí tenemos una oficina, oficina de tipo general, oficinas abiertas de dibujo de salas de conferencias. Escoge cuál. De tipo general. Listo. Primera. De acuerdo. Y escogemos entonces esa de 500 que tenemos ahí. 500. No, es muy chévere aprender así, muchachos. No es por nada, pero se me hace tan fácil. Es que está difícil de rajarlos. ¿No se han dado cuenta? Me parece tan chévere las clases así. Área 50, ¿no? 50 metros cuadrados.
Un porcentaje de reflectancia. Ahí sí ya tenemos que colocarlo en porcentaje, ¿no? Ya. Wilmar, ¿cómo te gustan más las clases? ¿Así por internet o yendo a la faca? Pues uno se acopla, profe. Sí. Uno se acopla a los cambios y muchas veces pues realmente no es lo que quiera, sino ¿Qué hay? lo que hay. Entonces uno tiene que acoplarse a eso. Pero, por ejemplo, en mi caso yo sé que me gustaría más así que yendo. Sino que eso, o sea, hay muchos factores, profe. Hay muchos factores porque, pongamos un ejemplo. Así, un ejemplo. Para yo ir de aquí, de mi casa a la universidad, yo me gasto una hora. Tengo clase de 7 de la mañana, yo salgo de aquí faltando 20 para las 6. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Mientras que tengo clase a las 7, yo me levanto 20 minutos antes y ya. Y bueno, y estoy desde la comodidad de mi casa, comiendo en mi casa. Sí, rico. Me estoy ahorrando el transporte, Ujú. el riesgo, digámoslo así, porque Sí, siempre nos decía un profesor de conducción que el usted poder evitar un accidente es entre menos salga, más lo va a evitar. Entonces es como una hora más de exposición, 2 horas más de exposición a un posible accidente. Entonces, o sea, todo depende como de cómo se vea. Pues ahora sí. se mejora un poco la conectividad, porque si no, ese era como el Ah, sí. pero de eso, Eso era porque muy uno no se importante. podía conectar y digamos, no es lo mismo ver una grabación que estar en la clase porque es que un compañero no tiene las mismas dudas que uno. Entonces, cuando está viendo la clase, pues así le surjan dudas, uno difícilmente ya puede, puede preguntar. Sí, es cierto. ¿Cuánto es eso? Profe, ¿divide en 0,328 o en Sí. 38%? No, 0,328, porque recuerda que es porcentaje. Listo. Me dio un número altísimo. Sí, 75.000, ¿cuánto te dan? 76.219.51. Eso, 76.219. Ajá. Ella cambia a lúmenes. ¿Cómo te parece? Entonces ya no hablamos de luces, sino ya de lúmenes. A mí sí me gusta más así, parece más chévere. Sí, uno se acopla, uno se va acoplando y créame que yo digo, o sea, en este momento uno cambiar otra vez drásticamente a eso, lo que yo le digo, levantarse a las 5 de la mañana para arrancar a una hora de camino y aguantarse pues el clima, la congestión vehicular de la ciudad. Entonces uno se acopla. Y Sí. pues es que no es una virtualidad, no es una virtualidad como tal, porque es que, digamos, la modalidad de la UNAD se llama virtual porque le envían textos, lea y responda la evaluación. O sea, uno tiene que como agendar o mirar las fechas especiales para una asesoría o eso. Pues acá no es una virtualidad total, o sea, porque estamos En eh, directo. sí, o sea, compartiendo pues de una manera no presencial, pero sí estamos compartiendo pues con los compañeros y con el profesor, o sea, estamos interactuando. Entonces, pues Y nos reímos y todo. sí, entonces pues uno se acopla. Uno se acopla. Perfecto. Continuamos. Gracias por la intervención. Continuamos. Y entonces resulta que lo que sigue ahora es, ustedes se acuerdan que ya hace un rato les decía, bueno, te voy a hacer una pregunta, vamos a preguntarle a Jensi.
No, Jensi no, porque ya le habíamos saludado. Vamos a preguntarle. Laura Narváez, ¿ya llegaste? Laura. Vamos a llamar a Laura. Laura debe estar tirada en la carpeta. Aquí estoy, profe. Ah. Laura, abre la cámara. Es que en este momento no puedo porque estoy manejando, pero estoy atenta. ¿Estás con tu mamá? Ahorita no, ya la fui a dejar. Ah, bueno. Bueno, ¿en tu casa cada cuánto limpian los bombillos? Limpiar los bombillos, Sí. pues es que nosotros tenemos como esos que son como de LED, creo que se llaman planitos, no sé cuál es el nombre exactamente. Ajá, como LED. Entonces, pues, ajá, Vamos a preguntarle a Kevin. Kevin, ¿en tu casa cada cuánto limpian los bombillos, Kevin? Gracias, Laura. Kevin. Kevin Andrés. Bueno, Kevin se fue. Kevin. John Sebastián. Sí, profe. ¿En tu casa limpian los bombillos? No. No, en ninguna casa lo limpian. Entonces resulta que, mira, aquí tenemos, yo les comentaba, aquí tenemos una lámpara fluorescente y aquí viene entonces el polvo y llega hasta el bombillo y se crea una capa. Se crea una capa de mugre. Se crea una capa de mugre. Se crea entonces una capa de mugre que impide que pase efectivamente esa iluminación debido a que esa capa tiene un espesor de ese polvo y ese polvo normalmente es un material oscuro. Entonces, efectivamente, esa capa de polvo tenemos que eliminarla mandándole más flujo luminoso. ¿Por qué? Porque mira que si nosotros habíamos calculado 75.000 lúmenes como flujo luminoso, 76.000 lúmenes como flujo luminoso, vamos a requerir un poco más debido a que esa iluminación, ese flujo luminoso que tiene aquí esta luminaria, tiene que vencer efectivamente ese polvo, ese polvero que hay ahí, ¿cierto? Entonces tenemos que meterle más iluminación para que efectivamente salga la luz que necesitamos, que son los 76.000 que necesitamos. Quiero saber si me expliqué. ¿Cuánto necesitamos? 76.000 lúmenes. ¿Estamos de acuerdo? Pero como hay una capa de polvo, entonces van a salir menos de 76.000, van a salir 50.000, 60.000, dependiendo. ¿Sí estamos? Entonces, Ahora sí. claro, entonces lo que necesitamos es iluminar un poco más para que cuando llegue la capa de polvo, entonces salgan los 76.000. Entonces eh, necesitamos de un factor y ese factor va a ser 0.8 para locales limpios y 0.76 para locales sucios. 0.67 para locales sucios. Factor, Profe, con locales limpios y sucios se refiere a qué, o sea, ¿qué factor sí, dice que qué local es limpio y qué local es sucio? sí. Hablemos entre todos. ¿Qué creen que es limpio? ¿Qué creen que es sucio? Profe, no sé, pues de pronto los locales limpios, hablando de oficina, y las áreas de proceso sería como locales sucios, dependiendo del proceso. Sí, no necesariamente quiere decir que hay mugre, sino que lo que sí dice es que hay material particulado volando. 0.8 local limpio.
Claro, entonces no quiere decir eso que Profe, te oigo. profe, ¿podría decirse que los lugares limpios serían como oficinas, así como bancos, y los lugares sucios serían como donde trabajen material particulado ya? Sí, sí, áreas de producción donde haya cualquier material particulado, gas, humo, niebla, rocío, neblina, polvo, fibra, algún cenizas, algún tipo de cosas que lleguen a ese bombillo y le crean una capa de algunas micras. ¿Qué sucede con eso? Que realmente eso le quita iluminación. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a factor de mantenimiento quinto. Y va a ser igual entonces al flujo luminoso sobre flujo luminoso sobre el porcentaje de factor de mantenimiento. Ese flujo luminoso ya lo teníamos calculado. Flujo luminoso. Para este caso sería 0.8. Sí, 0.8. ¿Qué empresa es la que es? Vimos que era para una Ah, oficina. una oficina, sí. Sí. Entonces, eso se aumenta como a 100.000. 95.273. Listo. 95.273 lúmenes. Bien. Tipo de lámpara. Tipo de luminaria. Tipo de luminaria. Bien. Si hay paro, ¿seguimos o qué? Muchachos. ¿Quién sabe cuáles serán las directrices? Pues? ¿Usted qué dice, profe? No, sino que como yo les doy a ustedes que están en último semestre,
Entonces, pues muchas veces me dicen, profe, sigamos, pero si no, profe, paremos, paramos. Pues es básicamente porque quieren salir ya y toda la cosa. Y porque han tenido ya pues muchos Sí, paros, claro. muchos paros encima. Pero yo hago lo que ustedes me digan, tipo preliminario. Ese sería uno de los beneficios de la virtualidad en este momento, poder continuar. Claro. Yo hago lo que ustedes me digan. Aquí tenemos algunos tipos de lámpara. Esta primera se llama lámpara fluorescente. Lámpara fluorescente. Pero ya habíamos visto esto de pronto, ¿cierto, muchachos? A ver, ustedes que me Sí. botar corriente, ¿sí? Ya vemos, ajá, eso, ya las tenemos. Listo. Ay, no, pero qué chévere, era todo lo que ya habíamos hecho. Mejor dicho. Listo, ok. Entonces, muchachos, buscamos. ¿La tenemos? Bueno, digamos que la tenemos ahí. Entonces, nos vamos con la lámpara. Esa de 78 vatios me parece muy chévere. Vámonos con esa, o de 122 también. Vámonos con esta de 122 vatios. Y nos vamos con 5400 lúmenes. Entonces, lámpara de 122, tipo luminaria. Esa de 122 vatios fluorescente es muy chévere. Esta ahorradora. ¿5400 lúmenes? ¿Cuánto era? Sí, ¿no? 5400. Entonces, ¿cuántas necesitamos? 20. ¿Cuántas? 18. 18. Necesitan 18 luminarias. Porque se divide en 95.273 entre 400. Eso da 17.6, pero pues se aproxima al siguiente, profe, porque se supone que son unidades. Sí, se aproxima al siguiente. Luminarias, listo. Entonces, vamos a ver. Vamos a dejar aquí escrito. En vatios. Vamos a ponerle otro que se llame costo. Vilma, cerrar el micrófono. Porfa.
El mío no es, profe. ¿Y quién será? Espérate, ahí nos ya cierra. Jason. Consumo en vatios, costo anual, digamos, costo anual, y aquí vamos a ponerle vamos a poner aquí 8 horas. $630 kilovatio hora. Calibre de cable. Listo, ya voy a quitar esto de acá. Bien, ahí ya Wilma nos acaba de decir que efectivamente tenemos 18 lámparas, 18 luminarias, ¿cierto? Muy bien. Quiero que, por favor, me hagan el siguiente ejercicio. Bueno, consumo en vatios, ¿cuánto sería? Entonces, mira, consumo en vatios sería pues 122 por 18 sobre 1000, y eso nos daría en kilovatios. Pero 122 por 18 nos dan vatios. 122 por 18 nos da 2050. ¿Cuánto es eso? 2196. 2196, perfecto. Entonces, 2000, o sea, 2.19 kilovatios. Ahora mira aquí con esto puedes sacar el costo anual, hagámoslo. Entonces mira, 2.19 kilovatios por hora, como son 8 horas, entonces 2.19 por 8 por 280 y por 630. ¿Cuánto nos da eso? No, no la venga. ¿Cómo, profe, puede repetir? Sí, el costo anual, ¿cómo lo calculamos? Consumo. Entonces mira, tenemos ya el valor de 1 kilovatio hora. O sea, el valor que consumo en vatios es 2.19 kilovatios hora. Eso lo multiplicamos por 8, por 280 y por 630 pesos el kilovatio hora. Profe, qué pena. ¿Me repite el consumo en watts? ¿Cómo lo convirtió ahí a kilowatts por hora, por favor? Mira, 18 lo multiplicamos por 122 vatios, que es lo que consume cada luminaria. $3.090.528. Ujú. Entonces, mira, 3 millones, ¿qué? 90.528. Ese es el valor. Calibre de cable la dejamos para después. Bien. Entonces ahorita yo necesito, muchachos, que ustedes hagan lo mismo que hicimos el día de hoy, pero teniendo en cuenta que nuestras paredes van a ser blanco y blanco. La tarea.
es calcular. Esa es nuestra tareita para la siguiente clase. Las mismas dimensiones y todo, ¿cierto, profe? Todo igual, todo igual. Fíjate que lo Listo. único que va a cambiar es ahí pues los porcentajes y la cosa. Listo. En oficina, ¿no, profe? Tal cual, lo mismo, Violet. ¿Cuánto les da? Háganlo en un momentico. ¿Para allá o para la próxima clase dijiste, profe? No, pues ya hagámosla de una. A ver, cada uno los veo. A ver, cada uno con su... Profe, las tablas nos las enviaste al WhatsApp. Sí, esas tablas ustedes las tienen. Esas no las he descargado. Vale, voy a buscarlas, profe. Angie, ¿cierto que sí? Sí, sí, ahí las tienen. Háganle, yo chismoseo por aquí por
Profe, profe, ¿será que tú puedes mandar el otro pedacito de la tabla que tienes en Excel? Sí, sí, vamos a ver. Vamos a ver, ya reviso. A ver, busquemos por acá. SST. Ah, yo ese se los mandé, espérate, las busquémonos por acá. Profe, sino que está solamente hasta 5, entonces falta ese el otro pedacito. Sí, acá se Disculpe, profe, yo será que estoy en otro. ¿Leer cómo? Profe, disculpe, es que, o sea, a mí no me ha llegado nada, estoy buscando y no encuentro las tablas. El grupo. Entonces estoy en otro grupo, profe, porque en el grupo lo último que tengo es lo que usted mandó, pues la invitación al Zoom. Sí, sí, espérate, a ver, busquemos. Los mandó el 14 de abril, busca por ahí. Eso. Ajá, aquí las tengo, sí. Gracias. Ahí están, en la de 14 está, mira, está toda, está hasta el 10. Ya lo puedo mandar. ¿Qué número te dio? ¿Qué número les dio? A ver, muchachos, díganme, lo buscamos por aquí entre todos. Entonces eran 90 y 90, me imagino. ¿Qué número les da por acá? ¿Como 4 qué? ¿5 qué? ¿Cuánto les da? Ah, 5,55, ¿no? Oh, con razón. Ajá, 74. 5, 7, profe. 5, 7, sí. 73,8, algo así. 73,9. Está entre 73 y 75. Da 73,9, ¿cierto? Sí, profe. Sí, gracias, 73,9. Entonces, acá limpio. Ta. Mira que aquí cambia, ¿no? Se necesita muchísimo menos. Creo que necesitamos 30,000, por ahí, lúmenes, ¿cuántos? 33.780. Imagínate la tercera parte. O sea, la tercera parte de luminarias, como 6. O sea, va a gastar 1,000,000 de pesos. Solo con cambiar el color de las paredes. Solo con cambiar el color. ¿Cómo les parece? Increíble, ¿no? De esas cosas raras, ¿no? Solo con cambiar el color de las paredes se gasta la tercera parte porque se necesita 3 veces menos de luminarias.
¿Todos les dio lo mismo? Angie, Daniel, Teo, Jamie, Karen, Jenny. ¿Sí? Bueno, muchachos, ha sido para mí un placer nuevamente haberlos visto. Saben que los aprecio. Si van a salir mañana, tengan mucho cuidado. Realmente mañana me da miedo salir. Y sobre todo que pasa es que nosotros siempre salimos todos los profes, ¿no? Desde arriba y todo. Pero así sin uno tener quien lo defienda a uno, ¿no? ¿Cierto? La Jenny me va a defender, ¿o no? Jenny alega por allá. Tiene que salir. Bueno, muchachos, les mando un abrazo. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, Jensi. Profe, que esté Chao, bien. Isabela. Nos vemos. Chao, profe. Ay, despídete, a ver, despídete. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Gracias. Nos vemos. Jensi, mostramos a Isabela. A ver. No, profe, gracias. Hola, muñeca. Hola, ¿qué hubo? Hola. Hola, dígale. Hola, es la manita. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí o no? Que yo te decía 4x4. ¿Sí te acuerdas? Sí, chao, dígale. Chao. Bueno, chao, muchachos. Chao. Papá, a ver, papá, diga. Papá. Chao. Chao, chao. Ay, tan linda esa niña. Chao.